Somos hipertensos y a todos. Tengo fibra mialgia de todo el brazo izquierdo. Por eso me puse los parches que dan la rodilla. Yo tengo una lumbalgia en Bueno, ustedes como ya el lupus les pregunta desde la primera clase. Como ustedes saben, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que es aguda al inicio, luego se cronifica y el paciente va presentando una serie de revisiones y recaídas. Afecta principalmente a mujeres en edad fértil. Tenemos en ciertas poblaciones un caso por cada 2.500 habitantes y la relación de hombres, digamos de hombres y mujeres desde 9 a 1. Hay poblaciones donde tenemos un caso por cada 700 habitantes, entonces hay sitios en donde sí es muy frecuente el lupus y son generalmente mujeres jóvenes. Como ven aquí, el lupus afecta a todos los tejidos de nuestro cuerpo y se basa en que hay un daño en base a autoanticuerpos, anticuerpos antinucleares, hay lesiones por depósito de inmunocomplejos en diferentes tejidos. ¿Qué es lo que han leído de la etiología del lupus? ¿Qué es lo más frecuente? Son mujeres. En cuanto a los anticuerpos y todo eso, o sea, ¿qué es lo que causa la enfermedad? Ana de 1.8. Pero no es tan específico. Criterio de entrada. Pero tenemos un montón de anticuerpos, ¿no es cierto? Estos anticuerpos nucleares en el más del 95% de casos, pero en todas las enfermedades que vamos a ver también pueden estar presentes. Tenemos anti-TDS, doble hélice 40-60%, el anti-SMI, antihistonas, antirribonucleares y que tienen sus patrones de tinción específico. Entonces, cuando se trata de estas histonas de anticuerpos anti-DNA, vamos a tener esta tinción homogénea difusa en los núcleos. Y cuando son anticuerpos nucleolares, vamos a tener este patrón moldeado. También se van a formar anticuerpos frente a eritrocitos, plaquetas, linfocitos y anticuerpos fosfolipídicos, que son los que afectan principalmente a factores de la coagulación en un 40-50% de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tenemos factores genéticos, es bien importante esto porque hay una asociación familiar. Si es que alguien en la familia ya tiene lupus, es muy probable que la descendencia tenga lupus, se van a afectar el 20% de familiares que tienen en un primer grado y porque tienen estos anticuerpos HLA. Entonces vamos a tener el HLA-DR2, el DR3, que aumentan el riesgo 2 a 3 veces. Por otra parte tenemos otros genes. Miren, se afecta la vía clásica del complemento en un 2%, en un 10% de casos. Hay un defecto en la eliminación de inmunocomplejos. Tenemos un fracaso en la tolerancia de los linfocitos B. Recuerden que estos linfocitos autorreactivos, más bien dicho, deberían eliminarse normalmente a nivel del timo y a nivel de la médula. Pero no, como no ocurre eso, salen a la sangre periférica y son los que promueven esta formación de estos anticuerpos antinucleares. Por otra parte tenemos factores ambientales. La radiación ultravioleta exacerba estas lesiones porque ya se produce la apoptosis de estas células que ya estaban previamente lesionadas. Entonces es así por lo que se aumentan estos fragmentos nucleolares y se aumenta la inflamación por las células muertas. También se habla de la infección por el virus de Epstein-Barr. Se piensa que también es el que desencadena estas lesiones en estos pacientes. En cuanto al tabaquismo, no se sabe exactamente en qué forma actúa. Y en cuanto a las hormonas, se piensa que la relación con los estrógenos es lo que causa el lupus, pero sin embargo es una enfermedad que se presenta en niñas pequeñas y en mujeres posmenopáusicas, entonces no es que habría un aumento importante de estrógenos para que se desencadene esta enfermedad. Por otra parte tenemos la presencia de fármacos. Cuando se administra a los pacientes la procainamida y la hidralazina, que son fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca, se puede desencadenar un cuadro similar al lupus, porque igualmente estos medicamentos pueden ocasionar una desmetilización del ADN, pero aquí interviene
siempre la parte genética del paciente. En pacientes que tienen estos polimorfismos genéticos se puede desencadenar una enfermedad, un cuadro similar al lupus. Entonces, ¿qué otras anomalías tenemos? Tenemos anomalías inmunitarias, porque como ustedes saben, se inicia la respuesta inflamatoria a partir de estos linfocitos CD4 positivos, los linfocitos del helper. Estos son los que van a estimular a los linfocitos B, que van a producir estos CDs plasmocitoides y generan más interferón gamma, y en esta forma se va produciendo más en estos pacientes, provocando una mayor reacción. Por otra parte, tenemos que están alteradas las señales de los receptores tipo señuelo. ¿Recuerdan ustedes en qué células nomás tenemos estos receptores? Tenemos en las células epiteliales, en los macrófagos, en las células, diferentes células sanguíneas. Entonces, estos receptores tipo señuelo van a estar actuando en forma anómala y van a reconocer al ADN y al ARN en estos receptores específicos, y son estos receptores, como están hiperreactivos, los que van a estimular a los linfocitos B para que produzcan antígenos antinucleares específicos. Por otra parte, como les decíamos, tenemos este fracaso en la tolerancia de los linfocitos B. Entonces, en estos pacientes, aparte de que tenemos una base genética, tenemos una base inmunitaria importante para el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a observar? El momento que tenemos una reacción antígeno-anticuerpo, acuérdense cómo es esto. Están circulando en la circulación del individuo. Están estos antígenos que se van a unir a un anticuerpo específico y van a formar estos complejos que circulan en los vasos en un primer momento. En la segunda fase, estos complejos se depositan en diferentes tejidos. Y cuando se depositan, ¿qué habíamos dicho que se va a ver en los tejidos? ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Con qué tipo de necrosis? Necrosis fibrinoide vamos a tener en cualquier parte del tejido del cuerpo. Y luego esa necrosis fibrinoide va a originar un proceso inflamatorio. Entonces, es la explicación para lo que va a ocurrir en todas partes. A nivel de los vasos tenemos necrosis fibrinoide, luego tenemos el infiltrado inflamatorio y se va produciendo ya en fases crónicas el engrosamiento de los brazos, y por eso se origina esta vasculitis neuropática. Acá podemos ver igual como tenemos esta vasculitis que está ocluyendo las túnicas íntimas, va afectando a todo el espesor del vaso. En el sistema renal tenemos esta reacción de hipersensibilidad tipo 3. Entonces, la reacción de hipersensibilidad tipo 3 es esto que les acabo de describir, los depósitos de los complejos antígeno-anticuerpo. Y en el riñón vamos a tener diferentes patrones. En la clase 1 va a estar normal, en la clase 2 la lúpica mesangial ya comienzan a aumentarse esas células del mesangio, del endotelio de los vasos. Luego tenemos esta glomerulonefritis proliferativa focal que va a afectar a una parte determinada del glomérulo, y luego entramos en la proliferativa difusa, que es la más común, va dañando a glomérulos en forma total en diferentes partes del riñón, y por último se manifiesta como una glomerulonefritis membranosa. ¿Cuál es la morfología típica del paciente? Es este eritema en mariposa sobre el puente de la nariz y las dos zonas maxilares. Esto en el 50% de los pacientes. Y al hacerles la inmunofluorescencia se puede encontrar en la unión dérmica y epidérmica anticuerpos antiinmunoglobulina G. Es una reacción que el paciente va a manifestar cuando se expone a la luz. Entonces, ahí se va a tener pápulas eritematosas y vesículas, y es una erupción, como vemos acá, es simétrica y es plurítica. Esto le causa mucha comezón al paciente. En la parte histológica, ¿qué se va a ver? Vamos a tener hiperkeratosis, hay una descamación rápida de las capas superficiales de la piel. La epidermis se atrofia, se homogeniza la dermis y tenemos infiltrado mononuclear en la dermis papilar.
¿Qué vamos a tener en un paciente con lupus agudo? Esto es en general. En el lupus agudo igual. Vamos a tener atrofia del epidermis, pero miren, la capa basal del epidermis se vacuoliza, miren aquí se ven como vacuolas, y el infiltrado mononuclear, que es la base de linfocitos y células plasmáticas, se ubica alrededor de estas estructuras vasculares que tenemos en la dermis papilar. Las articulaciones también se van a afectar, pero a diferencia de la artritis no causa erosiones. Entonces, en un 10% de casos vamos a tener esta desviación cubital con anomalías de flexión y extensión, y los pacientes van a presentar luego esta artritis de Charcot, que van a ser unas manifestaciones similares a las consecuencias que deja la fiebre reumática. El paciente va a tener laxitud de la cápsula, de los tendones. También se puede presentar necrosis avascular en las articulaciones de las caderas y las rodillas. En el pericardio y otras membranas serosas se van a depositar estos complejos antígeno-anticuerpo, y cuando se depositan vamos a tener necrosis fibrinoide, y entonces en las válvulas, por ejemplo, se va a observar estos depósitos verrucosos que se llaman, que toman el nombre de endocarditis de Lieven-Sachs, y que son unos depósitos que no tienen la infección, son asépticos y que miden de 1 a 3 milímetros. Entonces, la recuperación de este tipo de lesiones, porque como les decía, van a generar principalmente un proceso agudo, puede ser subagudo crónico, la reparación va a ser en base a tejido fibroso. Entonces, es por eso que causa deformidad en las estructuras afectadas. Ahora, a nivel del vaso, los cambios son inespecíficos. Puede haber esplenomegalia, se engrosa la cápsula, hiperplasia folicular, pueden engrosarse las arterias pericilares. En los pulmones igual son cambios inespecíficos, aunque en un 50% de pacientes se puede encontrar una inflamación de la pleura y un derrame pleural. Y si es que estos pacientes tienen algún proceso inflamatorio del pulmón, vamos a tener que la reparación va a ser exactamente igual como en los otros pacientes, en base a tejido fibroso, como vemos aquí, estos nódulos fibróticos de reparación. Entonces, como ustedes saben, mejor que yo, las manifestaciones clínicas del lupus son muy variadas. Por eso es una enfermedad que requiere, por una parte, el diagnóstico clínico, por otra parte, el diagnóstico serológico, y también en muchas ocasiones se necesita hacer biopsias para establecer un diagnóstico. Entonces, la típica mujer que van a encontrar en un estudio, en una clínica, va a ser una mujer joven que puede tener el exantema mariposa, puede tener sensibilidad a la luz solar, dolor sin deformidad en una o más articulaciones, puede tener fiebre, dolor torácico, pero es un proceso que va a tener sus fases de agudización y remisión, y con un tratamiento adecuado son pacientes que pueden vivir mucho tiempo. Ahora, en cuanto a la psoriasis, ¿qué es la psoriasis? La psoriasis es una dermatosis pápulo-escamosa crónica. Tenemos una hiperproliferación anormal de la piel, y el signo clásico es son unas placas eritematosas bien delimitadas, cubiertas con una escama blanca plateada. El momento que ustedes retiran esa escama, quedan unos pequeños puntitos de sangrado. Ese es el signo de Auspitz con los que se puede hacer el diagnóstico clínico de esta enfermedad. Pero igual que el lupus, también tenemos predisposición genética. Se afectan estos cromosomas 17q y 1q21, que son responsables de esta hiperproliferación que tiene el paciente. Y miren, se ubica especialmente en superficies extensoras de la extremidad. De las extremidades, aquí tenemos en las rodillas, también puede ser en los codos, la región sacra, el cuero cabelludo, las uñas, y en un 5% de casos, estos pacientes van a desarrollar una poliartritis seronegativa. Se puede asociar a otras enfermedades como el vitiligo, la gota, la diabetes, la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondilitis anquilosante. Se han hecho estudios de esta enfermedad y hay una serie de factores desencadenantes.
Por una parte, se piensa que una tercera parte de casos responde a este fenómeno de Koffner en que el paciente sufre un traumatismo y desarrolla la artritis. En otros casos hay una infección por estreptococo y miren, lo que se desencadena es esto, la psoriasis butata, que se caracteriza por pequeñas pápulas eritematosas que presenta el paciente. Sí, eso también es como diagnóstico de diferencia para las morfeas de la esclerodermia. Localizado. Son diferentes. Es que había un tipo de morfea que se llamaba morfea butata. Pero no creo que se vea así. Ajá. Creo que se ve como blanca. Es Esa. hipopigmentación, no hiperpigmentación. Es que en este caso, aquí el paciente tuvo una infección previa por estreptococo. Recuerden, el estreptococo es un saprofito normal de nuestra piel. Y entonces el paciente ya les va a referir que tuvo signos de fiebre, de malestar general y todo, y que luego presentó esto. O sea, no se va a parecer al esclerodermia. También hay pacientes que toman fármacos y se desencadena la psoriasis. Y miren, hasta se piensa que el clima, las hormonas, los cigarrillos, o sea, todo se trata de averiguar qué es lo que causa, pero es una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué es lo característico de esta enfermedad? Aquí podemos ver la epidermis y miren, tenemos una hiperproliferación de la piel. En los textos, si es que ya leyeron, tenemos esta hiperkeratosis, es cuando la descamación ocurre como normalmente y estas células que se descaman pierden el núcleo. Pero cuando esa descamación es muy rápida, las células no alcanzan a perder el núcleo. Eso es lo que se llama parakeratosis, si es que ya leyeron de estos términos. ¿Qué es lo que le caracteriza esta enfermedad? Las redes de crestas de la piel tienen una extensión uniforme y esto es lo que se llama la hiperplasia psoriasiforme. El daño ocurre aquí a nivel de la dermis papilar, en donde van a incrementarse nuevos vasos y vénulas postcapilares que permiten el tráfico de estos linfocitos T de la subclase Helper L hacia la piel. Entonces, ¿qué vamos a tener en la piel? Tenemos esta hiperplasia psoriasiforme con hiper y parakeratosis. Vamos a tener esta elongación de las redes de crestas y acuérdense que esta hiperproliferación ocurre a partir de la capa granulosa. Es por eso que esta capa granulosa puede estar disminuida o ausente en estos pacientes. Y también se puede ver la presencia de neutrófilos en estas partes superficiales que se descaman y tenemos un tráfico de linfocitos de la dermis papilar hacia la epidermis. Entonces, ¿cuál es la morfología? Se pueden afectar las articulaciones sacroiliacas en 20% de pacientes. Habíamos visto en la primera clase que los pacientes pueden tener esta artropatía psoriásica. Tenemos esta deformidad en lápiz de copa y la artritis mutilante. Luego tenemos la esclerosis sistémica o esclerodermia. A esta tiéndale porque sí les va a ayudar a entender sus dudas. Es una enfermedad en que tenemos una estimulación de los fibroblastos y se deposita colágeno en la piel y órganos internos. Afecta más a mujeres entre los 20 a 55 años. Tenemos dos formas. La cutánea, que afecta únicamente al tejido conectivo de la piel. Y la sistémica, en que las lesiones se acompañan de este fenómeno de Raynaud y afectación de otros órganos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con esclerosis sistémica? Vamos a tener una inflamación crónica por autoinmunidad. Vamos a tener daño en los vasos sanguíneos pequeños y un proceso de fibrosis intersticial y perivascular progresiva de la piel y múltiples órganos. Entonces, esto es sacado de una dermatología y a mí me dijeron que el cuadro les da en la misma forma. Tenemos una esclerosis limitada y una esclerosis difusa. En la esclerosis limitada se afectan principalmente niños y adultos jóvenes igualmente. Se afecta el sexo femenino. En esta esclerosis limitada no tenemos fenómeno de Raynaud ni tampoco afectación de vísceras, es autolimitado. También se han hecho estudios y se cree que puede tener relación con esta Borrelia burgdorferi, una infección por espiroquetas, pero eso no está comprobado.
¿Qué es lo que le caracteriza? La lesión clásica que vamos a ver en la parte clínica es la morfea, que es una lesión localizada, como vemos aquí. Es una o varias placas, son induradas, tienen el centro amarfilado, es un centro blanquecino, el borde que les rodea es un borde violáceo, un borde lila, y en esta parte central puede haber áreas de hiper o hipopigmentación. Entonces, esta esclerosis limitada tiene diferentes formas clínicas, y esta presentación glutata o placa, ¿se da cuenta que es diferente? Sí. Es bien diferente. Entonces puede ser una lesión única, pueden ser varias lesiones, pero para empezar ya es una cosa dura que el paciente se siente. Ya se va a sentir aquí una cosa diferente. Ustedes le van a ver clínicamente que la parte externa tiene este borde violáceo. Puede haber una forma generalizada en que se afecte al tejido celular subcutáneo. Esta forma lineal es una de las más dramáticas, se puede decir, porque es la que se llama el golpe de sable, que parece que al paciente le dieron un golpe con una espada. Tenemos esta forma subcutánea, la forma queloide, que parece que el paciente tiene una cicatriz anómala, y esta forma ampollosa. Entonces, todas son esas presentaciones clínicas de la esclerosis limitada. Y luego tenemos la esclerosis difusa. Esta es poco frecuente, el paciente va a tener una rigidez simétrica, se engrosa, se endura la piel, aquí sí tenemos fenómeno Raynaud y pueden afectarse varios órganos internos. Entonces, dentro de esta esclerosis difusa tenemos igual una forma difusa y una forma limitada. La forma difusa es la más grave, porque se va afectando la piel del tronco, de las extremidades, y se comienzan a afectar los órganos internos. Aquí sí vamos a tener ese fenómeno de Raynaud que los pacientes van a referir. Esto es interesante, ¿no? Porque claro, los pacientes les empiezan a decir que los dedos se les ponen morados, que luego, primero eran blancos, después es morado, cuando ya hay la circulación, y luego se ponen blancos. Entonces, al paciente sí les llama la atención ver que sus dedos cambian de colores. Eso es importante aquí. Y claro, aquí tenemos una gran afectación de órganos internos, tenemos esta enfermedad de Sjögren, tenemos trombosis, y a la final el paciente va a fallecer por fallo renal principalmente. Ahora, ¿qué ocurre en la forma limitada? Esta forma limitada igual afecta a mujeres mayores. Tenemos primero, el paciente va a tener este fenómeno de Raynaud y luego sí va a tener el engrosamiento cutáneo. Este engrosamiento suele limitarse a los dedos de las manos. El paciente va a tener pérdida de pelo, amidrosis, y esta forma limitada está incluida en el síndrome de Cresci. Entonces, el paciente va a tener carcinosis, fenómeno de Raynaud, se va a afectar la motilidad esofágica, va a tener esclerodactilia y telangiectasia. Entonces, si hay diferencia, como ven, entre la morfea y entonces, aquí la patogenia se debe a que en los vasos, como ustedes saben, tenemos la presencia del endotelio, y este endotelio va a sufrir lesión, y cuando sufre lesión, quienes van a migrar acá son los linfocitos. Entonces, vamos a tener linfocitos T aquí alrededor del vaso afectado. Aquí no hay autoantígenos, verán, es diferente el mecanismo que el que tenemos en el lupus. Se van a activar estos linfocitos T helper tipo 2, que son los que van a liberar una serie de citocinas inflamatorias, y estas citocinas activan a los macrófagos, que son los que causan el depósito del colágeno. Aquí es importante que ustedes se acuerden que los macrófagos se activan por dos vías. La vía clásica es la vía normal. El paciente tiene una infección, el macrófago se activa y va y se come al microorganismo que causó la infección. Pero cuando se activan por la vía alternativa, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que van a producir es liberar una serie de factores, como este es el factor de crecimiento transformante beta, la interleucina 13, el factor derivado de plaquetas, que activan a fibroblastos y comienza a haber un depósito anormal de colágeno en los tejidos. Entonces, como ya tenemos daño en el endotelio de los vasos,
Recuerden ustedes, esto es importante que se acuerden porque así no tienen que aprenderse tan de memoria. Acuérdense que el endotelio es una superficie no adherente, pero si ese endotelio ya está lesionado, va a atraer plaquetas y las plaquetas van a provocar que se formen microtrombos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ese es el mecanismo. Entonces, además, las plaquetas no es que solamente forman este trombo, sino que liberan sustancias que producen vasoconstricción. Entonces, imagínense aquí, como ya tenemos daño de los vasos, estas plaquetas van a producir microtrombos y además van a producir lesión por isquemia. Entonces vamos a tener un proceso que se va perpetuando, se van activando los linfocitos B, liberan globulinas, tenemos hipergamaglobulinemia y aparte de eso tenemos anticuerpos antinucleares. Entonces, esto es lo que ocurre en estos pacientes. Aquí vemos la variante limitada. Miren, los pacientes tienen los dedos de las manos hinchadas, es una lesión simétrica, aparecen como dedos en salchicha, no deja fobia, y luego vamos a ver esclerosis y atrofia en etapas tardías. Tenemos esta deformidad de dedos en vela. ¿En qué consiste? Que el pulpejo que normalmente protruye por debajo de la uña se atrofia. Entonces, esa es la deformidad que vemos en estos pacientes. En fases avanzadas ya tenemos los dedos en forma de garra y también vamos a tener carcinosis y esclerodactilia. Ya después el paciente ya no puede ni mover esos dedos. Aquí tenemos esta típica presentación clínica en golpe de sable. Es una atrofia que se va extendiendo en sentido proximal. Se inicia en los dedos de las manos, avanza por el antebrazo, termina en el cuello y en la cara. Ahí se acaba la lesión, autolimitada. Pero miren la deformidad que causó en la paciente esta lesión. Por otra parte tenemos este adelgazamiento labial que aparece como que el paciente tuviera una púrpura. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de la piel? Aquí vamos a tener dos tipos de anticuerpos. Tenemos el anticuerpo antinuclear anticentómetro en el 90% de los casos, y esto vamos a encontrar en pacientes que tienen una evolución benigna, los que tienen esa evolución limitada. Entonces, esto es lo que vemos en una típica morfea para que ustedes se orienten. La epidermis se adelgaza y aquí en la dermis comienza a incrementarse la producción de este colágeno. Son unas fibras eosinófilas que, como ven, va atrapando a los anexos cutáneos que se van atrofiando según avanza la enfermedad. Vamos a tener un edema perivascular con linfocitos de Helper y células plasmáticas que tiende a depositarse en la unión de la dermis con el tejido celular subcutáneo formando nódulos. Entonces, esto es lo que ocurre en una lesión más benigna cuando hay este anticuerpo anticentrógeno. Esto en el 90% de casos. Ahora, en un 70% de casos tenemos este anticuerpo topoisomerasa 1 del NA. Aquí la enfermedad es más agresiva. Aquí ya tenemos una esclerosis difusa. ¿Qué es lo que ocurre? Los hallazgos son parecidos a los que ya vimos. La epidermis está atrofiada, tenemos esta gran cantidad de este colágeno en la dermis, pero a diferencia de la morfea, no tenemos infiltrado inflamatorio aquí en la unión de la dermis con el tejido celular subcutáneo. Lo que se puede observar es esto. Miren, las arterias pequeñas tienen una disminución de su luz. ¿Y qué ocurre en esas arterias? Se produce una fibrosis de la íntima, se oblitera la luz del vaso. Eso es lo que ocurre en estas arterias digitales, en donde además se ve edema de las células endoteliales, se engrosa la túnica íntima y se hipertrofia la túnica media. Por eso tenemos estas deformidades que luego van provocando estos dedos en garra en los pacientes. En el sistema osteomuscular los cambios van a ser parecidos a los de la artritis. Vamos a tener inflamación de la sinovial, hiperplasia, pero aquí no vamos a tener destrucción de las articulaciones. También podemos tener una miositis inflamatoria indistinguible de la polimiositis, porque como ven, tenemos este infiltrado a nivel del endomisio, es un infiltrado muy parecido, con linfocitos y células plasmáticas,
Como está afectando el músculo, podemos tener zonas de atrofia, de regeneración, pero ya en etapas más avanzadas de la enfermedad, ya cuando llegamos a esta atrofia esclerótica, también vamos a tener atrofia del músculo y fibrosis. En el tubo digestivo, en el 90% de casos, lo que va a ocurrir es que la túnica muscular que tenemos en el tubo digestivo va a ser reemplazada por tejido colágeno. Eso va a ser más acentuado en el esófago. En los riñones vamos a tener lesiones vasculares porque igual se va a afectar la túnica media de los vasos, vamos a tener lesiones en esos vasos. En los pulmones, en 50% de casos tenemos hipertensión y fibrosis. Miren, y esta fibrosis va a ocasionar un síndrome restrictivo en los pacientes, pero en realidad este proceso de fibrosis en los pulmones no es lo que les mata a los pacientes. Lo que les va a matar es la afectación renal. En el corazón podemos tener igual pericarditis, derrame, fibrosis miocárdica, se engrosan las arteriolas. Entonces, en la parte clínica, aquí también se afecta más la mujer en relación de 3 a 1 con el hombre, la incidencia máxima 50 a 60 años. Esta enfermedad comparte características con el lupus, con la artritis y la polimiositis, y la diferencia es ese engrosamiento cutáneo que no tenemos en las otras enfermedades. El fenómeno de Raynaud preside los síntomas en el 70% de casos. El curso de esta esclerosis sistémica es difícil de decir porque el paciente puede vivir años, puede vivir décadas cuando solo está limitado a la piel, pero cuando ya tenemos una afectación de los órganos internos y principalmente renal, entonces la esperanza de la vida disminuye y la supervivencia a 10 años va a ser del 35 al 70%. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Si les ayudo en algo? Sí. Ya. Ahora, tenemos las enfermedades mixtas del tejido conectivo. Esto vamos a avanzar rápido para que tengan tiempo de estudiar. Aquí tenemos una combinación de esclerodermia, lupus y polimiositis y dermatomiositis. Entonces, los hallazgos clínicos y de laboratorio van a ser muy parecidos. Igual tenemos anticuerpos antinucleares, tenemos esta ribonucleoproteína 1, factor reumatoide, etc. Los hallazgos son muy parecidos. ¿Qué vemos en la piel de estos pacientes? Miren, igual que como vimos en la esclerosis, la epidermis se atrofia y tenemos esta proliferación de este colágeno a nivel de la dermis, pero es una proliferación más localizada. Aquí podemos ver igual cómo está este colágeno que se extiende hasta la unión con el tejido celular subcutáneo. ¿Quiénes sufren esta enfermedad? Pacientes mayores de 30 a 60 años, los síntomas muy variados porque tiene presentación de varias enfermedades mixtas y se le considera que no es una entidad distinta, sino que es un subgrupo de lupus, de la esclerosis o de la polimiositis. Entonces, el paciente puede evolucionar ya sea un lupus clásico a una esclerosis sistémica y las complicaciones van a ser hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad renal y destrucción articular. Ahora, en este síndrome de posición, en cambio, la diferencia está en que hay una presentación simultánea de 2 o más enfermedades del tejido conectivo. ¿Y qué es lo más habitual? La asociación de la esclerodermia con dermatomiositis y polimiositis. Entonces, los pacientes van a tener síntomas relacionados con esta esclerodermia y recuerden que la dermatomiositis tiene la forma juvenil, por tanto, se puede manifestar en niños. Acuérdese porque le doy medio conocido. Si hay una forma juvenil en la dermatomiositis. En cambio, la polimiositis solo afecta a pacientes adultos. Entonces, eso es importante que se vayan a acordar. Ahora, ¿qué pasa en este síndrome por anticuerpos fosfolipídicos? Aquí tenemos una serie de manifestaciones clínicas que pueden ser trombosis venosas y arteriales, abortos a repetición, vegetaciones en las válvulas cardíacas, pero todo va a depender del hecho vascular que esté implicado. Entonces, por ejemplo, si la embolia nace en los miembros inferiores, puede provocar una lesión a nivel pulmonar, una trombosis importante. También podemos tener accidentes cerebrovasculares, infartos intestinales, hipertensión renovascular.
Aquí es importante recalcar que la pérdida fetal no parece explicarse por la trombosis, sino que se forman anticuerpos que afectan al crecimiento y diferenciación del trofoblasto, y lo que tenemos es un fracaso en la placentación. También podemos tener en estos pacientes microangiopatía e insuficiencia renal que se asocia a trombosis capilares y arteriales. Aquí es importante tomar en cuenta que cuando se forman anticuerpos, las moléculas objetivo de estos anticuerpos incluyen la beta-2-glucoproteína 1, y esto deben acordarse porque esta proteína se asocia al endotelio de los vasos, al trofoblasto y a la trombina. Entonces, ¿qué es lo que se ve en estos pacientes? La típica lesión es esta niveloreticularitis por esta trombosis. Aquí el paciente tuvo esta trombosis y se produce esta decoloración moteada que se acentúa con el frío. Y luego, cuando se sana la lesión, se producen estas típicas placas de atrofia blanca que van a afectar principalmente a miembros inferiores y piel. Cuando este síndrome fosfolipídico se asocia a lupus y tiene síntomas relacionados con el lupus, se llama síndrome de anticuerpos fosfolipídicos secundario. Pero tenemos un síndrome antifosfolipídico primario en que los pacientes tienen factores que desencadenan hipercoagulabilidad. Ellos no tienen autoinmunidad. Entonces, aquí es importante que recuerden qué factores provocan autoinmunidad en los pacientes, porque este síndrome se va a presentar luego de que fueron sometidos a ciertos fármacos con los que les trataron o a infecciones. Entonces, aquí es importante que las trombosis, recuerden ustedes que las trombosis obedecen a esa triada de Charcot, en la que los factores primarios son factores genéticos, hereditarios. En cambio, las tasas adquiridas ustedes sí pueden controlar. Un paciente que está mucho tiempo encamado, un paciente que sufrió un trauma, un paciente que toma contraceptivos orales o que está embarazada, puede desarrollar una trombosis. Y aquí, por ejemplo, se puede ver en el caso de la placenta de esta paciente que tuvo infartos placentarios que afectaron a la microvasculatura. Entonces se produce una insuficiencia placentaria y eso causa el retardo del crecimiento del feto o su muerte. También dentro de este síndrome antifosfolipídico tenemos pacientes seronegativos que tienen el síndrome pero son negativos para anticuerpos. Solo una minoría va a tener anticuerpos anti-beta-2-glucoproteína y o antitrombina. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. No entendí muy bien cómo se diferencia el solapamiento con la enfermedad mixta. En la enfermedad mixta también puede estar o sea, no sé cómo diferenciar las dos. Es que en la enfermedad mixta lo que se considera es que son subgrupos de la misma enfermedad que tuvo una diferente presentación clínica. Aquí lo que tenemos son pacientes que pueden tener o síntomas de esclerodermia, o síntomas de lupus, o síntomas de polimiositis y dermatomiositis. En estas tres enfermedades tenemos causas autoinmunes. Entonces, toca valorar bien al paciente, porque, por ejemplo, puede ser un paciente que tiene alguno de estos síntomas que tiene la esclerodermia y que luego evoluciona la enfermedad y ya se manifiesta como un lupus. O sea, lo importante es saber qué es luego. O sea, no es que las aparecen al mismo tiempo. No. A diferencia del solapamiento que... Sí, o sea, se desencadena luego. O sea, presentan unos síntomas específicos y luego el paciente ya va a desarrollar, qué sé yo, solo síntomas clínicos relacionados con la dermatomiositis, por decir el caso. Okay. Entonces son subgrupos. Okay. Es así lo que yo le entiendo. Pero así haber visto un caso específico de estos pacientes, no he visto. Para serles sincera, no he visto. Bueno, ojalá le haya ayudado en algo. Sí, No sé si es que ustedes ya se pusieron de acuerdo de qué semana quieren que les tome los juicios, o todavía no. No nos vamos a pasar. Como ustedes pueden ver, esta es la semana recontra extensa. sí.
Las otras son más O cortas. sea, esta no. Está descargadísima. Sí, yo sé que esta no les gusta porque es muy largo el contenido. Sí. Tienen que ver las otras cuál les parece más comprensible y me avisan, ¿sí? Pero no me mandarán al correo, por favor. Ya. Bien. Yo tengo, Tali, ¿puedo escribir su número para...? Claro, Yo sí tengo su número. ya, me escribe. Me escribe y me avisa, ¿sí? Porque después me vayan a hablar. Yo ya les subo de todas formas esto al dedo L. Puede ser que sí les ayude un poco. Sí, gracias.